Y para hablarnos de ese tema, pues viene el día de hoy Alex Rosas. ¿Cómo estás, Bien, Alex? bien. ¿Cómo estás? Ya te extrañábamos. Buenos días, Alex. Hola, buenos días. Ahora Yo sí los extrañaba también. No, no nos vengan con ese A hueso. otro perro con ese hueso, Alex. Exactamente. ¿Por qué tanta ausencia? Hubo una confusión ahí con días de un cambio, pero ya estamos aquí otra vez. con Oye, un muchas tema historias. muy padre, la verdad, porque a través de esto podemos conocer más de la historia de los animales, ¿no? Bueno, más bien de los animales a través de la historia de México, ¿no? Claro, lo que pasa es que, o sea, todo es historiable. Sí. Entonces, generalmente nos quedamos con que la Reforma, la Revolución, Villa, Zapata, pero hay muchas historias de la vida cotidiana que vale la pena rescatar y una de esas es la de los animales. Sí. Por ejemplo, quería contarles el primer perro que no era Xoloscuincle, porque aquí en América y en lo que es Es nuestro, ¿no? era el originario, pero el perro lanudo de los de caza europeos, el primero que llegó al continente americano, o al menos aquí a esta región de Mesoamérica, llegó en 1518 y era lebrel, de raza lebrel, es decir, de estos que cazan, Sí. y venía en la expedición de Juan de Grijalva en 1518. Entonces llegan ahí cerca de Tabasco, se bajan toda la tripulación y la perra se queda, era una perra. Y pues resulta que al año siguiente, cuando viene la expedición de Cortés, se la encuentran y la rescatan. Entonces, fue de las primeras. Ese tipo de perros son los que traen los españoles y luego ya aquí se van a empezar a reproducir. Claro, y empiezan a hacer las cruzas, ¿no? Que, bueno, Exactamente. Luego, fíjate, ya en 1790 la Ciudad de México era una ciudad muy sucia. Y el virrey, segundo conde de Revillagigedo, fue el que llegó a hacer toda una limpia, fue el primer hombre, el primer virrey que hace un reordenamiento de ambulantes, pone las atarjeas, el drenaje, todo eso. Y entre las medidas que solicitó es que la gente no anduviera con sus perros sin correa. ok. Sobre todo por los peligrosos, que eran, por ejemplo, los mastines que se acostumbraban mucho. Para no exponerlos, ¿no? No, para no exponer a la gente y para no exponer Exacto. a los perros. Y había toque de queda en las noches por la seguridad. Si se encontraban a un perro después de esa hora, de las 10 de la noche, entonces lo sacrificaban. Así era, fue una medida cruel. draconiana, pero pues muy efectiva para limpiar la ciudad. Sí. Cosas así muy curiosas de la historia. El primer elefante vivo que se conoció aquí en la Nueva España se conoció en 1800. Era un elefante que traían, sí, de Asia, llega por Veracruz, y entonces fue durante varios días, varias semanas, porque lo dejaron en Veracruz y se lo trajeron a pie hasta la Ciudad de México. Entonces iba ¿A recorriendo, sí, pie? pues, al paso muy parsimonioso Oye, ¿cuánto de los tiempo elefantes. hicieron? Bueno, habrán hecho un mes y medio. Sí. Sí, sí. Y además, pues obviamente era la atracción, iban recolectando dinero el dueño y siempre lo acompañaba una perrita, que era como el patiño del elefante. Entonces hacía suertes la perrita alrededor del elefante, era una elefanta. Y de repente le dabas un bizcocho al elefante, entonces con su trompa lo agarraba y se lo metía a la boca. Luego, por ejemplo, también... Y para la gente debe haber sido algo... Sí, algo, imagínate, porque Impresionante, ¿no? los elefantes se conocían, sí, por los libros, Pero tanta... pero nada más. O sea, ese fue el primer elefante vivo que se conoció en la Ciudad de México. ¡Wow! Fíjate, otra de las historias así muy interesantes, en 1808, cuando España había sido invadida por Francia, con Napoleón, llegó aquí a México un circo y entre uno de los espectáculos que traía era un mono amaestrado que salía disfrazado de oficial francés y que ponía viva la libertad, o sea, que le habían enseñado a escribir en la tierra. Entonces, esa fue una de las grandes atracciones de 1808, que fue el año en que se dio esta invasión, y que entonces en el circo era padrísimo ir a ver a ese... mico, le decían ¿no? Monsieur Mono, le decían. Monsieur Mono. Exactamente. Bueno, es que todos los circos aparte había animales, ¿no? Sí, claro. Sí, no, claro. especie, cualquier Luego, fíjate, tipo, ¿no? cosas muy bárbaras que, desde luego, esas qué bueno que se erradicaron. Y en su momento, allá por 1828 se anunció aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de San Pablo, que estaba ahí por donde está Bucareli, era una plaza que luego desapareció, el enfrentamiento entre un tigre y un toro. Caray, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, el tigre seguramente era una especie de jaguar muy de la región de aquí, Sí. o puma, no un tigre como lo imaginamos de Bengala ni nada por el estilo. Pero de todas maneras, o sea, los ponían a pelear, la gente abarrotaba el coso para verlos pelear. Claro. Y entonces en esa pugna los mexicanos quisieron ver como el conflicto entre España y México después de la Sí. independencia. Entonces los mexicanos apoyaban al tigre.
y los españoles a los toros, al toro. Sí. Pues obviamente fue un destripadero ahí horripilante de ese tipo de cosas que se permitían. Cosas que también se permitían, por ejemplo, se permitía en las primeras ascensiones en globo de más o menos 1840 que ataras, que subieran en el globo a un perro. Entonces iba elevándose y desde arriba le ponían un paracaídas y lo soltaban. Ay, Ese tipo de cosas, imagínate, o sea, sí hemos mucha avanzado. crueldad. Mucha crueldad, desde luego. Digo, ahorita ya cuando... Porque ahorita actualmente, bueno, sabemos y conocemos muchos asociaciones, la gente está ya más a favor del respeto y el cuidado No, de los claro. animales, Además está penado ¿no? ya el Claro. maltrato animal hoy en Y día. entonces escuchar estas historias... Uy, no. No, como debe ser, pero era típico también, por ejemplo, a los toros muchas veces antes de que los lidiaran, les ponían cohetes y fuegos artificiales en las astas. Entonces los sacaban al ruedo y les prendían y pues, obviamente el pobre animal se enfurecía, se ponía muy nervioso, Claro. pero era algo que la gente iba a aplaudir. ¿Cómo hemos cambiado, no? Sí, fíjate, otra de las anécdotas parte, así. qué bueno, ha habido una gran absoluta. evolución. Una historia maravillosa, no sé si ustedes vieron esta película de Siempre a tu lado, la de Me la encanta. historia de Hachiko, Siempre que lloro. todo el mundo llora cuando ve esa película, eso es un hecho. Sí. Bueno, aquí sucedió algo similar. Llegan con la expedición francesa durante la intervención un oficial de apellido Tarré que trae a su perro. Y entonces el perro va con él para todos lados, obviamente es enemigo de la República, él es de los que defienden a Maximiliano, viene aquí, entonces entran en combate y en un momento dado se enfrenta a Porfirio Díaz cuando es joven y muere el oficial Tarré. Entonces Porfirio Díaz cuenta posteriormente que vieron al oficial muerto y el perro a su lado que no dejaba a nadie acercarse, que no quería que nadie se acercara porque pues, era su amo. Sí. Entonces, después de mucho intentar, de tratar de calmarlo, lograron acercarse y entonces Porfirio Díaz rescató al perro y con todo y el cuerpo bien embalsamado del oficial, regresó al perro, al oficial y la espada del oficial a su tierra, a Francia, para entregarlo a los familiares. Pero el perro sí estuvo ahí junto a su amo hasta el último momento y lo cuidaba de que nadie se le acercara. Son increíbles los animales. Oye, Totalmente. rápidamente, ¿y la historia de entonces de a otro perro con ese hueso? ¿Cómo es? Bueno, esa fue cuando en 1867 hubo una polémica en la cual había gente que defendía a los perros y quería que los perros ricos dieran un impuesto a los perros pobres. No sé, ¿qué? ¿En qué época fue eso? 1867, septiembre del 67, una polémica que llevó varios días en el periódico y que finalmente pues, se resolvió. Entonces dijeron, no, el editorial decía, no va a pasar nada, no va a haber impuestos nuevos de los ricos a los pobres, que era un símbolo como también de la situación Sí. económica después de la guerra. Y entonces el editorial terminaba a otro perro con ese hueso. Aquí no va a pasar eso. Ahí está. Todo tiene historia. Todo tiene historia. Como bien lo comentaste al principio. Y entonces por eso la idea era recuperar este bestiario. Qué bonito. Para pues, también platicar aquí de otras cosas que son de la vida cotidiana. Conocernos mejor y también ya aterrizar cómo estamos ya ahora en día en el siglo XXI. Sí, claro. Muy Así bien. es. Alex, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Te queremos aquí pronto, Aquí ¿eh? los jueves me toca, los jueves. Muchas gracias.